Chicas y chicos, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad continuaremos realizando nuestro proyecto pedagógico de aula número 2 titulado Los héroes griegos en la actualidad. En las clases anteriores hemos realizado el proceso previo y hemos trabajado ya nuestras fuentes, se procedió a realizar una lectura crítica a través de la cual ustedes y nosotros en general leímos los textos, reconocimos las ideas principales, respondimos también nuestras preguntas de los cuadros de resumen que nos sirvieron a su vez para el trabajo de comprensión basado en la construcción de los organizadores gráficos. En esta oportunidad pasaremos al último elemento del capítulo, número 2, que consiste en la construcción de nuestra fundamentación teórica. La fundamentación teórica, por tanto, es un trabajo de redacción que vamos a realizar a partir de los organizadores gráficos desarrollados en las clases anteriores. Para realizar la fundamentación, vamos a realizar primero la actividad número 13. La actividad 13 dice, escriba párrafos de información de 5 oraciones mínimas unidas por medio de conectores a partir de los organizadores gráficos elaborados en la actividad anterior. Vale recordar la estructura que tiene que tener la oración simple. Como ustedes saben, va a haber un sujeto y por tanto también un predicado. El sujeto definido como la persona que realiza la acción, en este caso, los amigos de Juan, y el predicado como la acción que realiza. Los amigos de Juan van al cine todas las tardes. La principal característica de la oración simple es que va a poseer un solo verbo, que en este caso es van, y también las oraciones se diferencian porque guardan autonomía sintáctica, lo que significa que van a terminar con puntos finales. Podemos, por ejemplo, buscar otro tipo de ejemplos. Yo como sujeto y mi predicado sería leo un libro, ¿verdad? Y de esta manera son nuestras oraciones, que es como vamos a construir, por favor, nuestros párrafos. En este ejercicio vamos primero a escribir los párrafos y luego en el ejercicio siguiente pasaremos a unir en este ejercicio vamos a escribir las oraciones para los párrafos y en el ejercicio posterior pasaremos a unir estas oraciones y cohesionarlas en un párrafo. Por favor, abrimos nuestro informe de investigación y procedemos a realizar. Primero, les recomiendo que numeremos las oraciones que vamos a trabajar. Por ejemplo, en el párrafo 1, nosotros vamos a trabajar en total con 5 oraciones. En el párrafo número 2, vamos a trabajar en cambio con 7 oraciones. En el párrafo número 3, trabajamos también con el 5 oraciones, mientras que en el párrafo número 5, 4, perdón, trabajaremos con 7 oraciones. ¿Por qué son necesarias tantas oraciones? Porque cuando construimos un párrafo, lo importante es que nuestro párrafo sea entendible y para aquello se recomienda que siempre que un párrafo tenga un mínimo de 5 oraciones, más cuando vamos a trabajar párrafos informativos que tienen como fin dar a entender y comunicar ciertos aspectos relacionados sobre un tema. En este caso, los temas individuales de nuestra investigación. Luego que hemos numerado las oraciones a trabajar, vamos a proceder a llenar la parte de evidencias. Las evidencias son capturas de pantalla de los organizadores gráficos que realizamos en el documento de comprensión. Entonces, abrimos nuestro documento de comprensión que se encuentra aquí y procedemos a llenarlo. En este documento, por ejemplo, entonces hago una captura de pantalla de mi primer organizador gráfico, que es el diagrama de Venn, y lo ubico en la evidencia diagrama de Venn. Por favor, vamos a reducir un poco el tamaño de la fuente para que el formato no se vea perjudicado. Entonces, de esta manera tenemos el número, la evidencia para el diagrama de Venn. Haremos lo mismo para el cuadro sinóptico. Entonces, por favor, hacemos la captura de pantalla correspondiente. A ver.
Vamos a continuar. Después del cuadro sinóptico tenemos que realizar el del mapa conceptual, que es para el párrafo número 3. Vamos por favor a este párrafo que es el 3. Reducimos el tamaño de la fuente, no olvidemos aquello. Y nos falta solo la evidencia del mentefacto que va acá. Abrimos entonces nuestro documento y procedemos a realizar la captura de pantalla. Ok, en este momento, por favor, vamos a empezar con la redacción de las oraciones que se nos pide. A ver, nosotros, por favor, vamos a empezar con las oraciones del párrafo 1, para cual vamos a utilizar la información del diagrama de Venn. En este diagrama, entonces, la oración 1 corresponderá a la problemática, que es esta que se encuentra ubicada acá. Por favor. La primera oración dirá, por ejemplo, la problemática desarrollada es, y copio la respuesta que de ahí, ¿verdad? El principio de analogía en Andrómeda y Perseo de Calderón de la Barca. Bueno, de Calderón nomás dice, ¿verdad? Luego pasamos a la oración número 2, que es aquella que sacaremos en función de cuál es la idea principal del texto. Recordemos, por favor, no evitar la repetición de las palabras dentro de las oraciones para que nuestro párrafo tenga un buen estilo. Bueno, entonces yo haré, por ejemplo, el texto trata sobre la recreación de las aventuras de Perseo, que es la respuesta que tenemos aquí, ¿verdad? El número 3, en cambio, será sobre los aspectos positivos y puede decir, entre los aspectos positivos se encuentran dos puntos y numero todas estas palabras claves que tengo en mis aspectos positivos. Ricardo Serrano, 1999, cultura occidental, teatro, ciencia, recreación, representación y juego. Luego, por favor, iremos a hacer lo necesario para el párrafo, para la oración 4 con los aspectos negativos. Recordémosles que aquí no estamos hablando de valores, si es que algo está bueno o está malo, sino sobre la capacidad para yo comprender un tema. Entonces, los aspectos negativos fueron aquellos que a mí no me quedaron claros, ¿verdad? Entonces, puedo poner las cosas, los aspectos negativos que no me quedaron en claro o que no comprendí fueron, o mejor dicho, son. Vamos a procurar que escribamos en presente, son. Ya notamos todas nuestras palabras que se encuentran en aspectos negativos. Creencias, incomparable, en mi caso, libre expresión, mundo onírico, árbol de la muerte y árbol de la vida. Numeramos absolutamente todas aquellas que nosotros tenemos acá. La oración 5 va a ser una oración para escribir nosotros una opinión sobre todas estas oraciones. Entonces, bueno, corrijo acá esta falta ortográfica y paso a escribir mi opinión. Yo considero que el tema propuesto es interesante porque me permite comprender las formas de apropiación de los mitos en la actualidad. Y pongo mi propia
mi propia opinión, ¿verdad? Sobre lo que yo he escrito. Recordemos que también ya hemos leído los documentos de manera que ya tenemos una idea más clara sobre lo que cada documento va a tratar. Ok, de esta manera hemos desarrollado las oraciones del diagrama de Venn. Repito, la primera oración es aquella que sacamos de donde dice aquí la problemática. La segunda oración es de nuestra idea principal. La tercera oración corresponde a los aspectos positivos. La cuarta oración a los aspectos negativos, aquellos que yo no entendí o que no me quedaron en claro. Mientras que la quinta oración es una opinión personal sobre lo que yo estimo, considero o pienso del texto. Vamos en este caso a hacer las oraciones del párrafo número 2, por favor. En este caso, la primera oración es la que corresponde aquí al tema central. Entonces podemos, el tema central es el cuadro, es la representación del arte en la pintura en varias escenas importantes de la vida de Perseo. Luego las siguientes oraciones son estas que yo tengo aquí, ¿verdad? Estas que yo les pedí y que ustedes copiaron también de su documento y de su subrayado. Entonces, vamos a proceder a copiar una a una estas oraciones. Entonces, yo copio esta, por favor. Voy al documento y voy ubicando una a una. Hacemos lo mismo con la siguiente. Y vamos entonces copiando una a una las oraciones del cuadro sinóptico para nuestro párrafo 2. Y de esta manera he copiado en total 5 oraciones, estas todas las que se encuentran acá. La séptima oración también va a ser una opinión de nosotros, ¿verdad? Yo opino que la relación entre mitología y pintura consiste en, en los motivos que abundan en las representaciones. Y de esa manera tengo ya mi opinión, ¿verdad? 7 oraciones para el párrafo número 2. La primera es aquella que sacamos de nuestro tema central del texto. Las otras 5, en cambio, fueron aquellas. A ver. Entonces, en estas oraciones, por favor, la primera es aquella que corresponde al tema central del texto, las otras 5 son las que hemos copiado de acá, y la séptima oración, que es la oración final, es aquella donde yo expongo una opinión sobre lo que he leído, ¿verdad? La séptima oración. Para hacer el párrafo 3 utilizaremos la información del mapa conceptual. Por favor, para hacerlo, vamos a tener en cuenta que vamos a partir primero de nuestro tema que se encuentra ubicado en las palabras, en estas palabras clave. Entonces yo puedo decir el tema o la temática, mejor dicho, la temática abordada es la mitología de Perseo en la literatura. Luego, ¿de dónde saco entonces? Primero tenemos que ubicar nuestro tema principal, que es aquella que se encuentra de color anaranjado, y luego nuestras palabras claves que tenemos en el recuadro de color verde. Por favor, después vamos a la oración número 2. Para hacer la oración 2, 3 y 4, nosotros vamos a utilizar la información correspondiente a los elementos inferiores de nuestro mapa conceptual, a tiempo y lugar, a proceso, a causas e intención. De esta manera, yo, por ejemplo, escribo en tiempo y lugar. El tiempo, lugar de explicación es, fue en el año 2019 en la ciudad de San Juan.
de dónde saco la información de todo lo que tengo ubicado en lugar. Y de esa manera voy a hacer las siguientes oraciones correspondientes al proceso, a las causas y a la intención. De esta manera vamos completando, por favor, las oraciones y yo al final he escrito la oración del proceso que dice, el proceso se desarrolló por medio de la exploración y análisis de escritores, tomando las palabras claves que tengo aquí. La oración, en cambio, para causas e intención, dice, entre las causas e intención se encuentran informar mediante explicaciones distintas maneras de entendimiento. Entonces, yo utilizo estas palabras y las voy adecuando para escribir una oración coherente, por favor. Entonces, no es una cuestión de aquí de enumerar como se hicieron en los organizadores gráficos anteriores, sino de construir oraciones a partir de estas palabras. La última oración, de igual manera, corresponde a lo que, a mi opinión, yo considero que los mitos sobre Perseo muestran su importancia en la actualidad debido a que es un tema que llama la atención de muchos escritores. Vamos por favor a realizar y de esta manera, mejor dicho, se han realizado las oraciones para nuestro mapa conceptual. La primera es, la sacamos por favor de aquí, de nuestro tema que dice la mitología de Perseo en la literatura. La segunda oración corresponde a tiempo y lugar, la tercera a proceso, la cuarta a las causas e intención y la última es a una opinión personal sobre esta información. El último organizador gráfico que nos servirá para realizar las oraciones es el mentefacto. Para realizar las oraciones del mentefacto vamos a hacerlo de la siguiente manera. La oración número 1 que habla sobre la temática es aquella que nos permitirá sacar la información que se encuentra en este momento señalada de nuestro concepto central y la categoría, ¿verdad? Mirada sociológica y retrato. Entonces yo puedo poner el tema mm, eh, desarrollado es la mirada sociológica del retrato. La segunda oración, en cambio, son aquellos elementos que yo tomaré de aquí, del igual, ¿verdad? Todo esto que se encuentra acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces puedo poner eh, entre las características, a ver, características se encuentran y en listo, ¿verdad? Ahora sí, fotografía, colaboración, periodismo, cultura, imágenes, mito de Perseo y Medusa. Y yo le voy a dejar hasta ahí. La tercera oración, en cambio, vamos a realizar estas oraciones de la misma manera. Perdón, vamos a realizar estas oraciones de la misma manera que trabajamos en el mapa conceptual. Acá para tiempo y lugar, acá para el proceso, y esta oración en cambio sería la correspondiente a las causa e intención. De esta manera continúo realizando mi ejercicio y, por ejemplo, tengo la oración 3 que dice el tiempo, lugar de la explicación fue el año 2011 en España. La oración 4 corresponde al proceso. El proceso llevado a cabo consistió en mencionar y detallar aspectos del mito. Recordarles, por favor, que no es cuestión aquí de enlistar, ¿verdad? La oración 3, 4 y 5 no enlistamos, sino que estas palabras nos sirven para crear oraciones, así que es necesario ubicarlas de la mejor manera y redactarlas de una forma en que suene y signifique algo importante. La quinta oración, la causa fue relacionar aspectos del mito para luego explicar puntos de vista distintos. La sexta oración, en cambio,
es aquella que va a corresponder a este elemento, a lo que dice, a lo que no fue, ¿verdad? A lo que no es igual. Vamos a empezar primero reescribiendo nuestro concepto central. ¿Cuál es mi concepto central en este organizador gráfico? Es el concepto que dice mirada sociológica. Entonces pongo la mirada sociológica. Pongo, ese significa no es una explicación. Y pongo ahora sí las palabras que tengo acá. A ver, no es una explicación literaria, afectiva, filosófica o histórica. Explicación literaria, afectiva, filosófica o histórica. ¿Cómo hemos realizado esta última oración? Hemos primero partido de nuestro concepto central, luego hemos ubicado no es y hemos enlistado los elementos que tenemos acá, ¿verdad? Yo simplemente puse una explicación para evitar la redundancia. Nuestra última oración, en cambio, es aquella que vamos a realizar por medio de la exposición de nuestra opinión. Yo considero al respecto que los retratos, que prácticas culturales como el retrato se basan en relatos míticos. Y eso es muy interesante. Esta es mi opinión, es mi apreciación sobre lo que acabo de leer. De esta manera hemos completado, por favor, el ejercicio número 13, que consistió en redactar en principio las oraciones necesarias que nos servirán para en adelante construir nuestros párrafos. Por favor, en este momento pasaremos a la siguiente actividad para ya poder por fin pasar a la construcción de nuestros párrafos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realizaremos la actividad 14 que dice, corrija los párrafos de la actividad anterior según las siguientes recomendaciones, revisar que los conectores usados sean los más adecuados, revisar que los párrafos tengan coherencia, traten de un solo tema y revisar que no se repitan palabras dentro de un párrafo. En el caso que así sea, cámbielas con sinónimos, ¿verdad? Y vamos a escribir nuestro tema individual en total en 4 párrafos. Para hacerlo, por favor, primero vamos a escribir aquí el tema individual. Vamos a ir de esta manera a nuestra actividad 8, a la que escribimos en la parte de acá arriba. Vamos a nuestra actividad 8. Y aquí se encuentra el tema individual. Lo copiamos, copio aquí mi tema individual y lo voy a ubicar acá, donde se me solicita. La actividad número 8. El tema individual, les repito, se encuentra en la actividad 8. Luego, pasaremos primero a ubicar todas las oraciones que aquí tenemos, ¿verdad? Entonces vamos copiando, por favor, una por una todas las oraciones para luego redactarlas. Copio las oraciones de aquí, del párrafo 1, y la ubico acá, por favor, donde dice párrafo 1. También vamos a eliminar la numeración para que queden exactamente solo oraciones, por favor. Y lo tenemos de esta manera y realizamos esto para los párrafos siguientes, ¿verdad? Copiamos y eliminamos la numeración. De esta manera hemos completado nuestros párrafos, ¿verdad? Ahora que después de copiar las oraciones y de eliminar la numeración, vamos a proceder a unificarlos. La única manera que existen para unificar párrafos y que estos párrafos tengan cohesión es por medio de palabras especiales que nos sirven para el efecto, llamadas como conectores. Por ejemplo, ustedes cuentan con los conectores que yo les propongo acá. Existen conectores que sirven para introducir, como decir, se puede señalar por su parte, con respecto, otros que nos sirven para el desarrollo y otros que nos sirven para la conclusión. Si ustedes quieren ver, por favor, estos conectores,
pueden descargarse la presentación titulada Proyecto Pedagógico de Aula 2 en el Drive de la asignatura. Entonces, vamos a escoger los conectores más adecuados para realizar nuestros párrafos. Entonces, yo lo haré de la siguiente manera. Entonces, el primero que yo voy a poner es ese que dice, se puede señalar que, y obviamente elimino la mayúscula, ¿verdad? Y de esta manera tengo mi primer conector. Luego tengo que unificar esta oración con la que sigue y pongo, además, coma. Por favor, recordarles que muchas de las veces después de un conector va a ir una coma. Además, el texto trata sobre la recreación de la vida de Perseo. Por otra parte, entre los aspectos, entonces pongo en minúscula también, lo subrayo, mi conector, para saber que lo he utilizado. He puesto una coma después del conector. Entonces, tengo que seguir unificando, por favor, mi párrafo. Como esto trata con aspectos negativos, diré en cambio o sin embargo, cualquiera que me sirva para contrastar, ¿verdad? Entonces pongo en cambio, los aspectos negativos que no me quedaron en claro son. Y al último creo que ya me toca a mí por último. Entonces pongo por último, yo considero. Y de esta manera he concluido mi párrafo. Ahora que ya tengo los conectores, por favor, recordarles que un párrafo es una unidad, ¿verdad? Por tanto, todas las oraciones están con puntos seguidos. Yo no puedo ubicarlos aquí abajo, de esta manera, sino siempre seguidos, por favor. Luego que hemos ubicado nuestros conectores, tenemos que, por favor, realizar la siguiente revisión que consiste en que no se repitan las palabras dentro de un párrafo, pues eso no se ve bien estéticamente y necesitamos que nuestros párrafos se encuentren de la mejor manera presentados. Entonces yo voy a leer para ver si es que tengo alguna palabra que se repita. Se puede señalar que la problemática desarrollada es el principio de analogía en Andrómeda y Perseo de Calderón. Además, el texto trata sobre la recreación de las aventuras de Perseo. Por otra parte, entre los aspectos positivos se encuentra Ricardo Serrano, la cultura occidental. En cambio, los aspectos negativos que no me quedaron claros son. Entonces, vieron que aquí se repita aspectos y aspectos. Entonces, yo le voy a poner como un tema, ¿verdad? Voy a poner aquí los temas. Para la idea es cambiar esas palabras con un sinónimo. ¿Cómo también podemos encontrar los sinónimos? Damos un clic sobre la palabra. Los que están trabajando en Word hacen clic derecho y les va a salir aquí la opción que dice sinónimos, ¿verdad? Y ustedes pueden coger uno de estos sinónimos que les pueda utilizar. Entonces, aquí ninguno de estos me interesa. Entonces, voy a quedarme con los temas. Pero podrían utilizarle. Yo no utilicé estos porque no eran adecuados. Continuamos, que no me quedaron en claro fueron. Por último, yo considero que el tema, entonces el tema, que el texto, entonces voy a poner en vez de tema el texto para que no se repita porque ya está arriba temas. Propuesta es interesante porque permite comprender las formas de apropiación de los mitos en la actualidad. Y de esta manera voy construyendo, ¿verdad? Unimos párrafos por medio de conectores. Luego verificamos que las palabras no se hayan repetido y si se repiten tenemos que cambiarlas por medio de sinónimo. Y de la misma manera vamos a proceder a realizar los párrafos siguientes. La construcción entonces de los párrafos es una construcción que nosotros la realizamos por medio de conectores. Entonces, hemos ubicado así los conectores que nos permiten unificar todas las oraciones en una sola unidad. Recordarles que después de muchos conectores va a ir una coma, por ejemplo acá, y después tiene que ir una minúscula. Por ejemplo, yo aquí no he puesto la minúscula, ¿verdad? Entonces debo corregirlo para que todo quede perfecto. Por último, pues, revisar que las palabras no se repitan para que de esta manera el párrafo gane en consistencia. Y de esta forma se ha realizado, por favor, el ejercicio número 14. Con este trabajo, nosotros terminamos de esta manera
parte de nuestro de nuestro proyecto titulada La Fundamentación Teórica, que consistió en la construcción de párrafos por medio de este proceso de ir primero de las oraciones, luego de estas oraciones las hemos unificado y después hemos corregido para que no se repitan. En la fundamentación teórica del proyecto, nosotros vamos a informar al público de qué hemos investigado. Es una suerte de resumen de los 4 documentos que se han leído, ¿verdad? Y que nos permitieron construir estos grandes 4 párrafos. Creo que esto ha sido todo. Por favor, ha sido un placer estar con ustedes. Los invito a suscribirse al canal y nos veremos en otra oportunidad para continuar desarrollando este proyecto y para hablar sobre más temas del mundo de la literatura. Muchas gracias.